Muy buenos días a todos. A propósito del tema de la contraprestación de la banda de 2.5 y a las imprecisiones que al respecto ha habido, sobre todo estos últimos días, queremos aprovechar esta oportunidad para dejar muy claro ante la opinión pública cuál ha sido y sigue siendo la propuesta de contraprestación que MBS hizo al gobierno. MBS ha sostenido en múltiples ocasiones que está dispuesta a pagar una contraprestación determinada en base a los precios de subastas internacionales de la banda de 2.5 GHz, de forma congruente con la metodología de la COFETEL y ajustando estos precios al ingreso per cápita en México. Nuevamente, esta ha sido y sigue siendo la propuesta que MBS hizo al gobierno. Para despejar cualquier duda, a continuación les voy a presentar el ejercicio que utilizó MBS para llegar a esta propuesta, la cual incluye todas las licitaciones internacionales de la banda de 2 GHz que se han realizado desde que la UIT recomendó que esta banda se utilizara para servicios de datos de banda ancha y, lógicamente, incluyendo las bases globales. Como pueden ver en esta tabla, aquí presentamos en la segunda columna todos los países donde se han llevado a cabo estas licitaciones. También, como podrán observar, la mayoría de ellos países desarrollados del primer mundo, y las fechas en las que se llevaron a cabo estas licitaciones. En la primera columna numérica pueden ver el precio al que se pagó en cada país en dólares por megahertz habitante. Pues bien, este es el precio que utiliza MBS para ajustarlo y hacerlo equiparable al ingreso de los mexicanos. Y déjenme explicarles cómo lo hicimos. Tomemos Suecia como ejemplo, donde todos los suecos tienen un ingreso 2.81 veces mayor que el que tenemos los mexicanos. Entonces, un sueco o los suecos tuvieron que pagar $0.2 de megahertz. Sin embargo, si esos suecos tuvieran un ingreso menor como es el de México, hubieran tenido que pagar $0.07 por megahertz habitante. O por el contrario, déjenme tomar un país como Perú. El ingreso per cápita de ese país es 40% menor al de México. Los peruanos pagaron $0.006. Pues bien, si tuvieran un ingreso mayor como es el de México, hubieran tenido que pagar $0.009. Así, MBS ajustó todos estos precios para hacerlos equiparables al ingreso que tenemos los mexicanos, y ese precio está presentado en esta columna. Tomando todos estos precios ajustados, simplemente sacamos un promedio, el cual nos da $0.04 por megahertz por habitante, el cual es mayor que el precio de las subastas realizadas en Alemania, en Estados Unidos, en Austria, en Holanda, Italia, Finlandia, Chile, Perú. Es mayor que el 62% de los precios de las subastas internacionales. Pero además, ese precio no incluye el valor de los derechos de los 50 MHz que MBS ofreció devolver al Estado. Ahora bien, este $0.04 pues es la base para determinar la contraprestación total. Por lo tanto, vamos a pasar al siguiente. Esa tarifa hay que multiplicarla por el total de los habitantes, que en nuestro país es aproximadamente 113 millones, y por el total de megahertz, en este caso la banda de 2.5 tiene 190. Entonces, el valor total de los derechos de la banda a nivel nacional de 2.5 asciende a $859 millones, que su equivalencia en pesos
es de 11.164 millones de pesos. La propuesta de MBS ha sido y sigue siendo, y no ha cambiado, de 11.164 millones de pesos. Se ha hecho pensar que MBS no quiere pagar, lo cual es totalmente falso y queda demostrado. Aquí está ante la opinión pública los 11.164 millones de pesos. Con este pretexto se ha retrasado al país 5 años en penetración de banda ancha. ¿Beneficiando a quién? A los de siempre. Por último, les pido que no se nos olvide, al final del camino, el concesionario no es quien paga los derechos. El concesionario es un simple intermediario. Quienes terminamos pagando los derechos somos todos nosotros, los usuarios. Y de ahí la relevancia que tiene la contraprestación para todos nosotros. Muchas gracias. Muy buenos días y otra vez mil gracias por estar aquí. En la conferencia del miércoles pasado ofrecí acreditar mis afirmaciones en caso de que alguien pusiera en duda mi dicho. En MBS no nos dedicamos a grabar ni a realizar actividades de espionaje. Los testimoniales que presentaremos a continuación fueron obtenidos de mi teléfono celular, marca BlackBerry, modelo Torch, que venía programado para guardar los comunicados que se emitían y recibían desde ese aparato. Derivado de lo delicado de los contenidos, los abogados de la compañía consideraron que era de suma importancia protocolizar dichas conversaciones escritas ante el notario público, siendo estos testimoniales los que utilizaré para acreditar mis afirmaciones. Por indicaciones de mis abogados, me reservo testimoniales y nombres de testigos de calidad, así como otras pruebas documentales. Lo anterior, en virtud de la amenaza que por escrito formulara la Presidencia de la República de proceder legalmente en contra mía en forma personal. Es falsa la afirmación de la Presidencia de la República al rechazar su participación en la salida de la periodista Carmen Aristegui de MBS Noticias, así como su afirmación de que la política y la práctica diaria de la comunicación social de este gobierno no se mezclan ni se confunden con la política pública en materia de telecomunicaciones. Mi exposición dejará descubierto los alcances de sus acciones y la injerencia de sus presiones en este asunto, dejando en claro que sí mezclaron lo uno con lo otro. Si te callas, te doy; si no obedeces, te quito. Niego categóricamente lo afirmado por Javier Lozano Larcón en cuanto a que yo propuse la no recontratación de Carmen Aristegui a cambio de que se resolviera el conflicto de la banda de los 2.5 GHz y que con ello intenté chantajear al gobierno. Sus afirmaciones son todas y cada una de ellas falsas de toda falsedad. Yo he dicho la verdad. La palabra de una persona debería ser suficiente ante la arbitrariedad del gobierno. Las pruebas no deberían ser necesarias cuando siempre se ha obrado de buena fe. Desafortunadamente no estamos ante este caso y es por ello que me veo obligado a comparecer nuevamente ante ustedes. Como en otras ocasiones lo hemos señalado, desde que anunciamos en 2008 el lanzamiento de Dish y su política de precios bajos, la actitud de la COFETEL se tornó hostil, que en aquel entonces presidía Héctor Osuna Jaime, se tornó hostil en contra de nuestros intereses.
La presión de Televisa con agentes del gobierno para complicarnos las cosas eran ya descaradas, al extremo de presentar por escrito solicitudes para que se rescataran nuestras concesiones y lograr que en unos cuantos días alguna autoridad reaccionara revocando opiniones que originalmente favorecían a las gestiones de MBS. Créanme que el éxito es complicado cuando el árbitro se alía con tu competidor. La falta de certeza jurídica tenía detenida una inversión por casi $1,000 millones. El entusiasmo de los socios extranjeros que se habían comprometido a aportar el capital decrecía minuto a minuto. MBS estaba perdiendo casi $1 millón al bimestre en una empresa que tenía todo listo para funcionar, pero que esperaba al mismo tiempo que el gobierno le diera luz verde. Sobre mi escritorio tenía, desde hace varias semanas, la lista del personal que el director de la compañía había formulado con los nombres, los cargos y los montos salariales de los empleados que tenían que ser despedidos para que otros pudiesen conservar su empleo durante algunos meses más. Antes de cerrar la compañía, como lamentablemente ocurrió 6 meses después. El 4 de febrero del 2011 se respiraba un ambiente de optimismo por los entonces recientes cambios en la COFETEL y en la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Cambios que renovaban también nuestras esperanzas en el sentido de destrabar el tema de la banda de los 2.5 GHz. Esa mañana, la periodista Carmen Aristegui, titular de la primera emisión de Noticias MBS, lanzó al aire una pregunta relacionada con un supuesto problema de alcoholismo del presidente Felipe Calderón. Esta pregunta se hacía a propósito de una manta colocada por un enemigo del presidente en la Cámara de Diputados, que desató la ira de los pinos. Era obvio que esta manta tenía la intención de ofenderlo y lastimarlo. La pregunta de Carmen se originaba en el contexto de la injuria de Fernández Noroña. Sentí coraje. Como muchos otros, a mí también me molestó mucho, porque Carmen trasladaba al presidente la carga de la prueba. Cualquiera en el lugar del señor presidente Felipe Calderón se hubiese molestado. El respeto de MBS a la libertad de expresión de Carmen Aristegui y de sus conductores no acaba de ser comprendida a cabalidad por muchas personas. El camino de MBS ante el gobierno hasta ese momento sinuoso se podía tornar más agreste. Fuego amigo, pensé. La pregunta de Carmen no pudo llegar en un momento más inoportuno. Minutos después, recibí la llamada de la señora Alejandra Sota, quien en forma por demás airada me exigió una disculpa pública por parte de la periodista. A Alejandra le ofreció una disculpa desde luego. MBS no ha tenido nunca la intención de ofender al presidente y a su familia, y ante la exigencia de la disculpa pública accedí sin regateos, entendiendo el agravio personal del señor presidente de la República. Tengo más de 30 años trabajando en medios de comunicación. No era la primera vez que me llamaban de Los Pinos para hacerme un reclamo, ni será la última, eso espero. Entendí que lo que me correspondía era hablar con Carmen para pedirle que se disculpara. En cualquier circunstancia era dable, pero las de MBS eran imprescindibles.